hoy vengo, el título de la prédica le coloqué por nombre: no le pongamos límites a nuestra fe. No le pongamos límites a nuestra fe. Nos podemos sentar. No le pongamos límites a nuestra fe. En lo secular, es creer en algo, es saber que eso que tú le has dado confianza va a suceder en lo secular. Pero la palabra de Dios dice, en la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1, que fe es la certeza de lo que esperas, convicción de lo que no es. Eso que tú y yo estamos esperando, pero que aún no lo hemos visto, eso va a suceder, lo dice el Señor. Pero tenemos que estar convencidos. Pero también la palabra de Dios dice en Mateo, la palabra de Dios dice en Mateo, que dice que tengamos fe como un grano de mostaza. Lo que conocemos del grano de mostaza, sabemos que con eso tan pequeñito puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Con eso tan pequeñito, seguramente hay diagnósticos que no se van a dar. Seguramente van a haber hijos que van a ser transformados en la presencia. El Señor no nos pide 1 kilo de fe, Él nos dice algo pequeño. Con eso pequeñito Él puede transformar mi vida y también puede transformar tu vida. Amén. Pero la fe es como un músculo. La fe es como un músculo. ¿Por qué? Porque el músculo, para que pueda cumplir con su funcionalidad, se debe de capacitar, se debe de fortalecer y luego se necesita. Si tú y yo llegamos a fortalecer un músculo que seguramente no está preparado, nos vamos a lesionar. Igual pasa con la fe. Si tú y yo llegamos en el medio del proceso y no tenemos las herramientas suficientes para enfrentarnos a esas circunstancias, seguramente vamos a quedar viviendo en la casita que dijo la pastora Alejandra, que existía en el desierto. La fe se fortalece en el desierto. La fe se fortalece en la vicisitud, en el dolor, en la desesperanza. Allí se fortalece la fe. Pero allí mismo también se debilita la poca fe que nosotros podamos traer. En el mismo desierto, la fe que yo traigo se puede debilitar. Porque la única diferencia que puede hacer que tú y yo permanezcamos fuertes en el desierto y en nuestro proceso es que estemos enfocados. Que estemos enfocados. Es por eso que muchas personas han llegado en el proceso, y seguramente tú lo has conocido y yo también, lleno de palabra, lleno de Dios, pero es el mismo proceso que lo desenfocan, porque la amargura hace que nos desenfoquemos. El dolor hace que nos desenfoquemos. En medio de las circunstancias hace que nos desenfoquemos. Y en un momento, porque tu fe y mi fe también necesita estar a prueba. Tu fe va a ser probada y mi fe también va a ser probada en el desierto. Y es por eso que si nosotros no estamos enfocados en el desierto, nos vamos a quedar viviendo. Pero ¿cómo fortalecemos la fe? La fe, así como el músculo, debemos tener una relación genuina con nuestro Creador. Debemos tener una relación a día con nuestro Señor. Debemos conocer qué dice aquí la palabra de Dios, cuáles son las promesas que el Señor tiene conmigo y para contigo en todo momento. Debemos reunirnos, hermanos de la fe, debemos congregarnos, debemos estar bajo cobertura, debemos de tener también hábitos espirituales. Si tenemos hábitos para estar en forma, también necesitamos tener hábitos para tener una relación con Dios. Una persona con fe en medio de su proceso vive su fe. La fe se siente y se vive, porque en medio del proceso hay 3 características que también vamos a vivirla como un verdadero cristiano. En medio del proceso se fortalece la paciencia, se fortalece la paz y se fortalece la paciencia, se fortalece la paz y se fortalece el agradecimiento. Una persona que está viviendo su fe, que tiene una fe inconmovible, que tiene una fe incólume, que está convencido de su fe y la siente y la vive, en medio de su proceso va a sentir paz. En medio de su proceso va a ser agradecido. Y en medio de su proceso va a tener paciencia.
porque seguramente el escenario no va a cambiar en lo absoluto. Va a seguir teniendo ese escenario seguramente que no le agrada, pero va a tener paz y va a comprender que la palabra de Dios, cuando dice que su paz sobrepasa todo entendimiento, lo va a vivir, porque eso lo vive una persona que tiene verdaderamente fe en su proceso. Una persona con fe también es agradecida, porque no va a suceder lo que él está esperando y seguramente el escenario es el mismo, pero va a agradecer porque va a confiar en lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que todas las cosas de Dios nos llevan a bien, y eso va a hacer que él se mantenga con su fe y va a hacer que él se mantenga enfocado, pero también va a tener paciencia. ¿Por qué? Porque va a entender que la paciencia es una característica propia también que debemos de tener en medio del proceso, porque con la paciencia va a entender que no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto, iglesia. El tiempo de Dios es perfecto, no es en tu tiempo, no es en mi tiempo. El Señor solamente nos pide que estemos enfocados, porque tu fe será probada y mi fe también será probada en medio del proceso. Y lo único que va a hacer que nos mantengamos allí con fortaleza es que estemos enfocados. No es suficiente creer, no es suficiente tener fe, debemos de creer. Es por eso que la palabra también de Dios dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, tú y yo, es imposible que le agrademos a Dios. Si tú y yo estamos aquí sentados escuchando la palabra de Dios y no lo creemos, seguramente nuestra vida no le agrada al Señor. Es por eso que necesitamos creer. Toda persona que cree también, Señor, es obediente, porque la fe va unida con la obediencia. La fe va unida con la obediencia, y una persona que tiene fe se le hace fácil ser obediente. Cuando tú y yo somos obedientes porque tenemos fe, y se nos hace fácil sujetarnos a la autoridad, se nos hace fácil hacer las cosas que el Señor nos demanda hacer. Y el Señor en este tiempo nos está demandando hacer, como lo dice tu palabra, en la palabra de Dios dice que ir y hacer discípulos. En 28:19, ir y hacer discípulos. Una persona con fe va a ser obediente y va a salir a evangelizar. Una persona obediente con una fe fuerte va a salir a llevar la palabra de Dios, porque tú y yo estamos hoy aquí porque alguien fue obediente, y alguien en nuestra oscuridad, en nuestro proceso, en nuestra debilidad nos evangelizó. ¿Por qué? Porque esa persona salió a llevar la palabra de Dios, obedeció a lo que dice el mandato que el Señor tiene con cada uno de nosotros, y hacer discípulos. Tú y yo necesitamos ser obedientes, pero para que tú y yo seamos obedientes tenemos que tener una fe fortalecida, una fe fuerte, porque cuando tú y yo salimos a evangelizar, también somos parte del fortalecimiento de la fe de otra persona. También, iglesia, somos parte de fortalecer la fe de otra persona. Cuando alguien llega aquí con su fe débil, nosotros somos los llamados a ayudarlo a fortalecer la fe. A nosotros alguien nos ayudó en un momento en nuestras vidas a lograr nuestros sueños. Muchos de nuestros sueños se han logrado porque alguien nos levantó, porque alguien nos ayudó. Y el Señor, cuando te capacita a ti y me capacita a mí, es para que luego hagamos el trabajo que nos demanda, que es llevar su palabra. Somos parte de la fe, del fortalecimiento de otra persona. Necesitamos salir a la calle a fortalecer la fe de otras personas. Cuando tú y yo salimos a un hospital y le llevamos una palabra a una persona que está en un hospital y esa persona se sana, le ayudamos a fortalecer su fe. Cuando tú y yo salimos a evangelizar y llevamos un pan físico y un pan espiritual, y esa persona seguramente no había comido en todo el día y le damos un sándwich como pan físico, lo estamos ayudando a fortalecer su fe. Cuando tú y yo conseguimos a alguien en la calle devastado, deprimido, ansioso, como seguramente tú y yo lo hemos estado, y alguien nos da una palabra, nos ha ayudado a fortalecer su fe. Somos llamados a fortalecer la fe de otra persona. Pero para yo poder fortalecer la fe de otra persona, yo debo también estar llena de fe.
que yo salga a evangelizar sin fe. Cuando tú y yo no salimos a evangelizar, cuando tú y yo no salimos a llevar la palabra de Dios, no es porque no tenemos tiempo, no es porque no estamos ocupados, es porque sencillamente no tenemos fe. Es porque nuestra fe también está débil, iglesia. Y es imposible que yo lleve algo del cual yo no tengo. Es imposible que yo salga a dar algo del cual mi corazón no tiene. Es por eso que nuestra relación con Dios es a diaria, porque allá afuera está un papá, está una mamá, unos hermanos que están necesitando de nosotros a que lo ayudemos a fortalecer su fe. Pero para que tú y yo lo ayudemos a fortalecer su fe, tú y yo necesitamos tener la fe fortalecida. Y para que podamos tener nuestra fe fortalecida, debe ser a diario, debe ser todos los días. Debemos tener un hábito. En una oportunidad yo trabajaba encargada de unos comedores. Y duré aproximadamente 2 meses encargada de esos 2 comedores. Y yo me iba todos los días al mercado de Cochi. Todos los días. Y me estacionaba todos los días en el mismo lugar. Llegó un momento de esos 2 meses que yo no me estacioné donde yo acostumbraba a estacionarme. No me pregunten por qué, pero no me estacioné. Y yo me acuerdo que me estacioné en ese lugar. Era nuevo para mí y las personas que estaban conmigo se bajaron. Y yo me quedo dentro del carro, miro hacia el lado y veo una persona muy mayor, afligida, triste, con la mirada perdida, lleno de depresión, seguramente como tú y yo a veces hemos estado. Y cuando yo volteé a un lado, al lado izquierdo, me llamó la atención ver a esa persona tan deprimida y tan triste. Y yo pensé en voz alta y le dije: Señor, míralo cómo está, ¿qué le estará pasando? Está triste, está afligido. Y escucho una voz ahí mismo, en el mismo instante, que me dice: háblale de mí, dile que yo existo, dile que yo soy real. Y yo me acuerdo que yo bajé el vidrio y veo al Señor cerca de mí y le digo: ¿sabes? Dios es de verdad, Dios existe, Dios es real, le dije al Señor. Y Él se me quedó viendo todavía con su cara triste, con su cara de depresión. Y Él llega y yo me bajé y le di un abrazo y le dije: ¿sabes? Yo soy encargada de unos comedores. Si quieres, se va conmigo ahorita, que yo trabajo cerca de aquí del mercado del Cochi, y me ayuda en el mantenimiento del sector. Y yo le pago el día al final de la tarde. Y ese señor se puso a llorar desesperadamente. Y yo también me puse a llorar, por supuesto. Y yo me acuerdo que yo le dije: ¿por qué llora? Y él me dijo: porque ahí donde tú me viste, mirando al cielo, yo le estaba pidiendo al Señor que me mandara una persona que me ayudara a comprar una cabeza de ajo para hacer el mantenimiento. Estaba pidiendo a alguien que me diera un trabajo. Y eso somos parte de la fe de otra persona. Pero que para que nosotros podamos causar impacto en la vida de otra persona, debemos estar llenos de fe y convencidos de lo que Dios nos ha entregado para causar impacto en la vida de otra persona. Cuando no salimos a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado, es porque sabemos que no vamos a causar impacto. Y nosotros necesitamos causar impacto en la vida de otro, así como alguien lo causó en la vida de nosotros. Y hoy vamos a darle gracias a Dios por esas personas que en un momento fueron parte de mi fe, de tu fe, de cualquiera aquí, y nos ayudaron, y que hoy, gracias al trabajo que ellos hicieron, estamos aquí. Y nosotros no nos podemos quedar con la que Dios ya nos entregó. Si Él nos capacitó y Él nos está dando cada día la herramienta, no nos podemos quedar en la casa. Seríamos demasiado egoístas que después que el Señor nos capacite, nos quedemos en la comodidad de la casa. Sería un acto de egoísmo, iglesia. Sería un acto de egoísmo. Es por eso que hoy día nosotros nos llenamos de fe para llevar la palabra de Dios. Voy a entrar al tema. Voy a hablar en Segunda de Reyes 4:8. Segunda de Reyes 4:8. Eliseo y la mujer sunamita. Todos sabemos
como dice la Biblia habla de Eliseo como un varón santo de Dios, un profeta, un hombre que tenía la presencia de Dios. Y la mujer tsunamita, dice la historia y cuenta la Biblia, que se llama mujer tsunamita, se llamaba mujer tsunamita, porque vivía en una ciudad que se llamaba Sunem, que quedaba dentro de la tribu de Isaacar. Pero también esta mujer era conocida en esa ciudad como mujer importante. ¿Por qué se llamaba mujer importante? Porque esta mujer era conocida entre la ciudad. Esta mujer tenía estatus social, tenía economía, tenía ganado, era noble, era generosa, tenía ciertas características que ella, por esas características, la llamaba mujer importante, así como a ti y así como a mí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él venga a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. La mujer tsunamita, a pesar de que era una mujer reconocida como mujer importante, ella pudo ver en Eliseo que Eliseo tenía algo que ella no tenía. Esta mujer era noble porque a pesar de su estatus, ella aceptó y reconoció que a ella le faltaba algo que él tenía. A veces a nosotros nos cuesta entender y aceptar que hay virtudes de otras personas que yo necesito. A veces nos cuesta porque para eso se necesita tener un corazón sano y para eso se necesita tener un corazón noble. Y la mujer tsunamita, a pesar de su estatus, entendió que Eliseo tenía algo que ella le faltaba. ¿Y cuál era? La presencia de Dios. Pero ella dice la historia que Eliseo pasaba todos los días y ella seguramente le daba agua, le daba jugo, le daba cosas de comer, pues ella quería que se quedara en la casa. Nosotros necesitamos que la presencia de Dios se quede en nuestra casa. Y esta mujer le dice a su esposo, esa que era una mujer que se sujetaba a su esposo, y habla con su esposo y le dice: yo necesito que Eliseo se quede en mi casa. Y él dice: hazlo, vamos a hacerlo. Ella acomoda un espacio físico, ella condiciona un espacio físico, lo pone acogedor, agradable, para que cuando Eliseo pase, llegue ahí, se quede a dormir. Y que le colocó cama, silla, candelero y una mesa. Yo me imagino que ese lugar era agradable, era súper acogedor como para uno dormir. Pero también, ¿qué sucedía allí? Ella acondicionó, ella accionó, ella preparó, porque todo acto de fe lleva una preparación, iglesia. Todo acto de fe lleva una acción. ¿Y qué sucedió cuando ella acomodó y acondicionó ese espacio? Se quedó Eliseo. Ella pudo ver a distancia que Eliseo era un varón santo de Dios. ¿Qué sería lo que Eliseo proyectaba para que esta mujer se diera cuenta que era un varón santo de Dios? ¿Qué será lo que tú y yo proyectamos allá afuera para que la gente se dé cuenta que somos mujeres y hombres de Dios? ¿Qué será lo que nosotros estamos proyectando? Es por eso que lo que proyectamos allá afuera seguramente puede estar evangelizando a alguien y no lo sabemos. Seguramente alguien está decidido a buscar de Dios por tu comportamiento y por mi comportamiento en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros hijos, con nuestros esposos. Seguramente ese esposo, esa esposa, seguramente quiere venir a la iglesia nada más por los frutos que tú le estás demostrando. Y esta mujer pudo ver en Eliseo que era un varón santo de Dios. Y una vez que ella acomodó el espacio, llegó Eliseo a la casa. Que es aquello que tú y yo estamos pidiendo al Señor, pero todavía no hemos acondicionado el espacio. Que es aquello que tú y yo le estamos pidiendo al Señor, pero todavía no hemos accionado. No hemos preparado parte del escenario. El Señor hoy te dice que eso que tú le has pedido y yo le he pedido no se ha hecho todavía realidad porque no hemos hecho nada. Necesitamos accionar.
necesitamos preparar algo para que luego suceda. La mujer tsunamita preparó un espacio físico y Eliseo pasó allí la noche. Todo acto de fe lleva una preparación primero. Todo acto de fe lleva una preparación. Yo no sé qué le estarás esperando tú de parte de Dios, pero hoy el Señor te dice, eso que me estás pidiendo, prepara el escenario. Acondiciona algo para yo quedarme. Acciona, haz algo en eso que tú le has pedido al Señor. Pero luego, ¿qué dice la palabra de Dios? Luego la palabra de Dios dice, y aconteció un día, vino por allí y allí durmió. Entonces dijo él a Gexi, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Gexi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros, por todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable de ti al rey, al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, pues, ¿qué haremos por ella? Y Gexi respondió, he aquí que ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo, el año que viene, para este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, que lo mantuvo. La mujer tsunamita, ella prepara un espacio, llega a la presencia de Dios, porque cuando está la presencia de Dios puede cambiar escenario. Donde está la presencia de Dios puede cambiar diagnóstico. Donde está la presencia de Dios, tu hijo va a mejorar, tu familia va a tener paz, la empresa va a dar, nuestra familia va a estar unida. Pero primero debemos buscar la presencia de Dios. La mujer tsunamita preparó un escenario solamente para que Eliseo pasara la noche. Y cuando Eliseo le dice a ella, Eliseo quería ser agradecido con ella. Eso quiere decir que todo lo que hacemos para el Señor de forma excelente al Señor le agrada. Y él, cuando vio que esta mujer se esmeró con toda la atención que le dio, él dijo, yo quiero ser agradecido con ella. Hoy el Señor te dice, de acuerdo a tu trabajo, yo soy agradecido contigo. Amén. Y él le dijo a esta mujer, la llamaba mujer solícita. La palabra solícita quiere decir que era una mujer diligente, que era una mujer esmerada, que era una mujer noble, que era una mujer aplomada, que era una mujer que tenía carácter, así como tú y así como yo. Pero él quería darle más a esta mujer. Y él le dice a la mujer tsunamita, ¿qué quieres que haga por ti? Hablo delante de ti, al rey, al general de los ejércitos. Y ella le dijo, no, nada, no quiero que hagas nada por mí, porque yo habito entre mi pueblo. O sea, ella era tan humilde y tan humana que ella era una persona común entre la gente, a pesar de su estatus social. Pero cuando Eliseo le dice a ella, ¿qué quieres que haga por ti? Ella dijo que nada. La mujer tsunamita estaba delante de la presencia de Dios. Y era el mismo Eliseo que le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella dijo que nada. Porque la fe de la mujer tsunamita no era para que el Señor le diera algo. La fe de la mujer tsunamita era para que pasara una noche. ¿Qué será eso que tú y yo le hemos pedido al Señor con una fe limitada? Solamente a pasar una noche. Y cuando Eliseo pasa y le dice al espía, averigua qué le falta a esta mujer, y el espía va y verifica la vida de esta mujer y dice, no, ya tiene de todo, tiene estatus, tiene ganado, tiene estabilidad económica, tiene esposo, pero no tiene un hijo. Y Eliseo le dice, búscala, búscala. Y le dice a la mujer tsunamita, para el año que viene, para este tiempo, concebirás un hijo. ¿Y qué le dijo la mujer tsunamita? Le dijo, no hagas burla de tu sierva. Ahí la mujer tsunamita ya no tenía fe. Ahí la mujer tsunamita no tenía fe, porque la fe de la mujer tsunamita era solamente para que Eliseo pasara la noche. ¿Qué es eso? Que tú y yo estamos delante de la presencia de Dios y por estar viendo las circunstancias no se lo pedimos al Señor, porque seguramente la mujer tsunamita estaba viendo eran las circunstancias, porque las circunstancias le decían a ella que su esposo estaba mayor de edad y que era imposible que ella pudiera tener un hijo.
si Eliseo le dio el hijo a la mujer tsunamita, era porque su corazón lo anhelaba. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 37, 4: yo concedo las peticiones y los anhelos de tu corazón. La mujer tsunamita seguramente no pidió un hijo porque no se sentía merecedora de eso. A veces nosotros estamos delante de la presencia de Dios y no pedimos cosas porque sencillamente no nos sentimos merecedoras. Seguramente así se sentía la mujer tsunamita. No se sentía merecedora de tener un hijo. Pero si el Señor le dio un hijo a la mujer tsunamita, eso era porque ella lo anhelaba en su corazón. Pero seguramente no se lo había dicho a Dios. ¿Qué es eso que en tu soledad, en tu tristeza, en tu silencio anhelas con el corazón, pero hoy todavía no se lo has dicho al Señor? Hoy el Señor te dice: yo que escudriño la mente y el corazón, eso que tú has anhelado, pero que no me lo has dicho, yo te lo concedo. Eso que tú en silencio lo has necesitado en el corazón, yo te lo concedo. Eso que el enemigo te ha hecho creer que es imposible que suceda, hoy el Señor te dice y me dice a mí: yo te lo concedo. Eso que Él prometió contigo y prometió conmigo, no lo demos por tardanza, no lo dejemos en el camino, tomémoslo hoy con nosotros, porque el Señor hoy nos viene a decir: yo te lo concedo, Yajaira, yo te lo concedo, Bárbara, yo te lo concedo, Jorge, yo te lo concedo. Eso que tú aún no se lo has pedido al Señor con los labios, hoy el Señor nos dice: yo te lo concedo. Porque seguramente la mujer tsunamita pensaría que ella no necesitaba un hijo o no quería un hijo, pero si el Señor se lo dio, era porque eso era lo que ella necesitaba. Porque el Señor no nos da lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Y seguramente esta mujer en su silencio anhelaba un hijo. Ella en su silencio quería tener un hijo, pero seguramente ella miraba las circunstancias y decía: no, es imposible que yo pueda tener un hijo, es imposible. Es por eso que la palabra de Dios dice en Eclesiastés 11:5: yo actúo por sendas misteriosas. La forma como el Señor va a actuar es de Dios, donde nosotros debemos de creerlo. Aunque no veamos el escenario, el Dios que nosotros le servimos lo va a conceder. Va a conceder la petición de nuestro corazón. Y ella, una vez que tiene este hijo, ella no lo creía. Todavía la mujer tsunamita le da un hijo y ella no tenía fe. No tenía fe, porque su fe era solamente para que Eliseo pasara la noche. ¿Qué es eso que tú y yo hemos esperado, pero con una fe limitada? Y resulta que estamos delante de la presencia de Dios y todavía estamos viendo las circunstancias. Pero la palabra de Dios dice en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Todo acto de fe lleva una añadiduría. Todo acto de fe lleva una añadiduría. Ella buscó la presencia de Dios y el Señor le añadió un hijo. ¿Qué es eso que tú estás esperando? Y hoy el Señor te dice que eso va a venir con una añadiduría. Eso que tú estás anhelando en el corazón, eso va a venir con un extra. Eso va a venir con una añadiduría aún mayor. Porque la palabra de Dios dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Luego dice, la palabra de Dios dice: y el niño creció un día, que fue a donde estaba su padre. Y un día aconteció que el niño creció y pereció junto a su padre, junto a los segadores. Y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios. Y de repente él dijo: ¿para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva, ni sábado. Y ella respondió: paz.
Pasa el tiempo y dice la historia que aproximadamente luego que ella concibe el hijo, pasaron aproximadamente entre 8 y 11 años. Es decir, que ya el niño estaba grande. El niño se encontraba en el campo labrando con su papá y le da un fuerte dolor de cabeza. La mujer sunamita se entera que su hijo muere, busca a su hijo y lo coloca en la misma cama que Eliseo una vez pasó la noche. La mujer sunamita acuesta a su hijo en esa cama y ella le dice al esposo: busca una asna, busca un espía para que me acompañen. ¿A dónde? A Eliseo. Ella no entendía cómo algo el Señor que le había dado ya no lo tenía. A veces nosotros en medio de nuestro proceso y de nuestro dolor no entendemos cómo algo que el Señor un día nos da ya no lo tenemos. Como algo que nosotros le pedimos y anhelamos con el corazón, luego ya no lo teníamos. Y la mujer sunamita, ella con su hijo que muere, ella le dice al esposo: busca un asna, consíguelo, porque voy a dónde, a Eliseo. Ella sabía que ella tenía que ir a dónde, a la presencia de Dios. En ese proceso, la mujer sunamita todavía había pasado con ella 8, 11 años el niño y todavía tu fe no estaba fortalecida. Hay cosas que el Señor nos ha dado muchas veces en nuestras vidas y aún así nuestra fe no está fortalecida. Hay tantos milagros que el Señor nos ha dado a nosotros y todavía necesitamos fortalecer nuestra fe. La mujer sunamita tenía este hijo con ella, se muere y es en ese proceso donde ella empieza a fortalecer su fe. Porque en el proceso es donde se fortalece tu fe y mi fe si estamos enfocados. Y ella era tanto el enfoque que ella le dijo al esposo: prepara un asna porque voy a dónde, a Eliseo. A Eliseo. Ella no dijo: voy a buscar a mi esposo, voy a buscar a mi mamá, voy a buscar a la comadre para echarle el cuento que el hijo murió. No, ella dijo Eliseo. Porque ella sabía que era Eliseo simplemente que le iba a devolver la vida a su hijo. Hay cosas que tú y yo necesitamos llevarlo a la presencia de Dios, justamente a la presencia de Dios. Pero esta mujer aquí aún tenía ya su fe fortalecida. ¿Cómo sabemos que tenía su fe fortalecida? Porque el mismo esposo la quería desenfocar. El mismo esposo en medio de su dolor le dice: ¿para qué vas hoy en luna nueva? No es necesario, casi que le dice el esposo. Y ella dijo: paz. Porque una de las características que se desarrolla en el proceso es la paz. Y ya esta mujer sunamita ya tenía paz, porque le dijo al esposo: paz, quédate quieto, que todo va a estar bien. Y esta mujer sunamita se enfocó y fue ¿a dónde? ¿A dónde fue ella? A buscar la presencia de Dios. Ella volvió a la presencia de Dios, a buscar a que el Señor le diera vida a eso que un día le había dado. ¿A dónde vamos nosotros cuando nuestras circunstancias están mal? ¿A quién buscamos para explicarle nuestra situación? ¿A quién le hablamos de nuestra depresión? ¿A quién le hablamos de nuestra tristeza? ¿A quién le hablamos de nuestros hijos? ¿A quién le hablamos de nuestra amargura? ¿A quién le hablamos de nuestro proceso? El Señor hoy te dice: llévalo a mi presencia. Y la mujer sunamita ya aquí tenía fe. La mujer sunamita aquí ya estaba fortalecida, ya estaba enfocada, porque tu fe y mi fe va a ser probada en el proceso. Y la fe de la mujer sunamita estaba siendo probada en el proceso. Pero así como la fe de la mujer sunamita estaba siendo probada en el proceso, ella también estaba enfocada. Y como ella estaba enfocada en medio de su dolor, en medio de su desesperación, ella sabía que el único que le podía devolver la hija en la vida a su hijo era Eliseo. Y a ese lugar es donde ella vuelve a ir a buscar ¿a quién? A Eliseo. Pero luego dice la historia, más adelante dice la historia: después hizo enavalgar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo diga. Partió pues y vino el varón de Dios a Monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado: Gezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a encontrarla y le diga: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿A tu hijo? Y ella dijo: bien, todo está bien. La mujer sunamita prepara un asna, se va camino a buscar a Eliseo y le dice: no te detengas en el camino, no te detengas. Y ella estaba enfocada,
Ella necesitaba continuar con su fe. Y Eliseo la ve a cierta distancia, la mujer tsunamita. ¿Y saben qué? Eliseo la reconoció. ¿Por qué? Porque seguramente en 8 y 11 años que aproximadamente tenía el hijo, ya no había vuelto a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos vuelto a la presencia de Dios hasta que las cosas salen mal en nuestras vidas? Y el Señor necesitaba probar la fe de la mujer tsunamita para que pudiera volver ella a llegar a su presencia, porque es en medio del dolor que nosotros volvemos a la presencia de Dios. Y cuando Eliseo la ve desde lejos, sabía que era la mujer tsunamita, y que le dice él al espía: encuéntrala, pregúntale por su hijo, pregúntale por su esposo y pregúntale cómo está ella. Porque Eliseo sabía que si la mujer tsunamita estaba buscando la presencia de Dios, era porque algo estaba mal. Cuando tú y yo volvemos a la presencia de Dios con una fe incólume, con una fe inquebrantable, es porque todo está mal. Y esta mujer estaba enfocada y Eliseo la reconoció. Así pasa con nuestro Creador, así pasa con nuestro Padre. Él nos ve desde lejos en medio de nuestro dolor. Él nos ve desde lejos cuando nosotros empezamos a buscar su presencia, porque Él sabía lo que le estaba pasando a la mujer tsunamita. Le dice: pregúntale por su hijo, pregúntale por su esposo y cómo está ella. Él decía, él sabía que algo estaba pasando, estaba yendo mal en algunas de esas tres cosas. ¿Y qué le dijo la mujer tsunamita? Cuando lo encuentra el espía, que el espía lo encuentra, le dice: ¿qué te sucede? Y ella le dijo: todo está bien. La mujer tsunamita, en medio de su dolor y en medio de su proceso, ella dijo: todo está bien. Ella no se sentó a murmurar. Ella no se empezó a quejar de su dolor. Ella no empezó a ir para casa de la comadre, de la abuela, de la vecina, a echarle el cuento de lo que el Señor estaba pasando en su vida. Hay dolores que solamente los necesitas vivir tú en la presencia de Dios. Hay dolores, iglesia, que no se comparten con nadie. Con nadie, donde solamente tú y la presencia de Dios necesitan vivirlo. Porque ni el esposo trató de desenfocarla. Seguramente la persona que está más cerca de ti en algún momento se va a querer desenfocar, pero tu fe necesita estar fuerte para tú continuar. Y esta mujer le dice al espía: todo está bien. Y eso le agradó al Señor, que ella en medio de su dolor dijo: todo está bien. ¿Qué decimos tú y yo en medio de nuestro proceso? ¿Qué decimos tú y yo en medio de nuestro dolor? ¿A dónde vamos? ¿De qué hablamos? ¿A quién le echamos el cuento de lo que está pasando en nuestra vida? Pero algo tenía la mujer tsunamita aquí. La mujer tsunamita todavía está enfocada, porque le dijo al espía: todo está bien. Ella no se paró a echarle el cuento. Ella no se paró a contarle lo que le estaba pasando en la vida, porque sencillamente ella sabía que el espía no iba a causar impacto en la vida de ella. Porque no era el espía quien tenía la presencia de Dios, era Eliseo. Y como era Eliseo, ella no necesitaba pararse a hablar con él. Así necesitamos nosotros, tú y yo, estar enfocados en la fe. Tener una fe tan incólume, una fe tan inquebrantable, que tenemos que ir directamente a la presencia de Dios. Y luego dice la historia: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo a mi Señor, no dije que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Gehazi: ciñe tus lomos, toma mi báculo en tu mano, ve, y si alguno te saluda, no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. La mujer tsunamita va vía a Eliseo, y en el camino
le encuentra el espía, ella dice que todo está bien, aún teniendo su hijo muerto en su casa. En medio del proceso y en medio del dolor, ella dijo, todo está bien. Cuando la mujer tsunamita se acerca aún más adelante y está delante de Eliseo, ella se lanza a los pies de Eliseo. ¿Y qué sucede? Ella le dice a Eliseo, que era quien tenía la presencia de Dios, le dice, ¿acaso yo te pedí un hijo? ¿Acaso yo te dije que quería tener un bebé? ¿Cómo es eso ahora? Ella ahí ya estaba ¿qué? Quejándose. Ella ahí estaba ¿qué? Murmurando. Pero estaba delante de ¿qué? De la presencia de Dios. Ella directamente con Dios. Nuestras quejas van directamente con nuestro Creador. Pero ¿qué sucede? Cuando ella se lanza a los pies de Eliseo, el espía trató de quitarla. ¿Y qué dijo el Señor? Déjala, está llena de amargura. El dolor, iglesia, va a traer amargura. El proceso nos va a llenar de amargura. Y el único que va a entender tu amargura y mi amargura va a ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más nadie va a entender nuestra amargura. Es por eso que a veces no entiende lo que está pasando contigo. A veces no entiende por qué a veces estás en esos ánimos. Porque la amargura también es parte del proceso. La amargura también es parte de nuestra necesidad. La amargura también es parte de nuestra condición que estamos viviendo. Pero para este hombre, la amargura, seguramente para el espía, la amargura, cuando él vio a esta mujer que se le lanzó a los pies de Eliseo, él la quería quitar. Seguramente la vio llena de amargura, porque nuestra amargura, delante de los demás, va a ser signo de debilidad. Falta de carácter en los ojos de otras personas, pero delante de nuestro Padre, la amargura va a ser parte del proceso. Y el único que va a entender tu amargura y mi amargura en el proceso es nuestro Padre. Y que dijo él, ten misericordia. El Señor tuvo misericordia. El Señor no le dijo a ella, ponte a orar más, ponte a buscar más de Dios, ponte a buscar más de mí. No, él sabía. Él sabía que la amargura es parte del proceso. ¿Y qué hizo? Tuvo misericordia de ella. El único que va a entender nuestra amargura va a ser que estemos en la presencia de Dios. Si nosotros tenemos una amargura delante de otras personas, van a creer que somos débiles, van a creer que nos falta carácter, pero delante de los ojos de Dios es parte del proceso. Y esta mujer continuó. ¿Y ella qué hizo? Eliseo le dice al espía, anda con ella. Él no la señaló porque estaba amargada. Él no la maltrató porque estaba amargada. Él simplemente se hizo el que no la escuchó. Y le dice al espía, toma mi báculo, vete con ella, colocas este báculo delante del rostro del niño. ¿Y qué va a pasar? Y cobra vida. Pero cuando la mujer tsunami le dice, no te desenfoques, no te pares a saludar a nadie en el camino prácticamente, porque Eliseo sabía que en el camino de nuestro dolor y de nuestra amargura no podemos desenfocar. Lo que puede hacer que nosotros nos desenfoquemos en medio del proceso es la amargura. Es la amargura, y es por eso el dolor necesitamos estar enfocados en medio del proceso. Y el Señor le dice, y Eliseo le dice, vete con el báculo en la mano. El báculo representaba el poder. Y él le da las instrucciones a este espía que se iba con la mujer tsunamita. ¿Dónde? Al cuarto o la habitación donde estaba el niño muerto, a la casa de la mujer tsunamita. Y cuando este varón santo de Dios le da el báculo, le dice, se lo colocas en la cara, en el rostro al niño. Él dio instrucciones. El Señor siempre nos va a dar instrucciones de las grandes cosas que Él va a hacer con nosotros. Siempre va a estar una instrucción. Y el espía, y Él le da la instrucción al espía. Y adivinen qué sucedió. No sucedió absolutamente nada. El báculo representaba el poder y la autoridad, pero el báculo representaba el poder si estaba en mano de Eliseo. El báculo en la mano del espía era X cosas. Hay cosas que tú y yo necesitamos llevarlo a la presencia de Dios para que pueda impactar. Si eso que el Señor te ha entregado no está delante de la presencia de Él, eso no causa impacto. Porque estaba el báculo, le dieron las instrucciones, pero no estaba la presencia de Dios. Y adivinen qué sucedió, no despertó el niño. El niño no despertó, porque ¿qué iba a hacer que despertara el niño? Era que la presencia de Dios estuviera en ese lugar.
Para que tu casa sea transformada, necesitas que la presencia de Dios esté allí. Para que ese hijo conozca de Dios, para que tu esposo te dé paz, para que esa empresa dé fruto, para que esa universidad dé fruto y tu vida y mi vida esté bien encaminada. Necesitamos que esté bajo la presencia de Dios. De lo contrario, nada va a causar impacto en nuestras vidas. Pero luego dice la historia, más adelante, ya para finalizar, dice, y el niño lo despierta. Llegó Eliseo a la casa de aquí, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, y entrado él entonces cerró la puerta tras ambos, y otro oró a Jehová. Después subió y tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas, y se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se puso a pasear por la habitación de un lado para otro. Después subió y tendió subió sobre el otro. Y nuevamente el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó a la Gersi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y así que ella entró y se echó a sus pies, se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Cuando el niño no despierta con el espía, la mujer tsunamita, no, yo no me puedo quedar con esto, diría la mujer tsunamita. Yo voy a buscar el que tiene la presencia de Dios. Ella nunca se desenfocó, ella más se mantuvo firme en el dolor, ella se mantuvo firme en su proceso, y ella sabía que buscando a Eliseo era quien le iba a dar vida a su hijo. Tú y yo debemos llevar todo eso que sabemos que no está debajo o delante de la presencia de Dios, para que pueda causar impacto en otras vidas, para que pueda causar impacto en mi vida, en tu vida y en la vida de nuestra familia. ¿Y qué sucedió? El niño estornudó 7 veces, porque todo lo que nosotros peleemos en secreto con nuestro Creador va a tener impacto allá afuera. Los estornudos del niño le estaba diciendo a la gente, ya cobró vida. Cuando tú oras por tu hijo, alguien en tu ciudad se va a dar cuenta. Cuando tú estás orando por tu casa, los vecinos se van a dar cuenta de la transformación que el Señor está haciendo contigo. Pero todo trabajo que hagamos en secreto con nuestro Señor y nuestro Creador va a impactar allá afuera. Va a impactar allá afuera. Es por eso que hay intimidad genuina solamente directamente con nuestro Creador. ¿Cuál es el sueño? Tu sueño, y ese sueño que todavía no ha cobrado vida porque no lo hemos llevado a la presencia de Dios. Hoy el Señor nos dice, yo transformo tu vida, yo transformo tu familia, yo transformo tu esposo, pero necesito que lo lleves a mi presencia, a esa presencia genuina que seguramente no ha costado tener. Y el Señor dice, no esperemos el dolor, porque tu fe y mi fe va a ser probada. Iglesia, vamos a colocarnos de pies y vamos a colocar nuestros ojos y vamos a colocar nuestras manos